Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Todos ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén. Señor. Usted dice amén. Tome su asiento, por favor. Como en días de Noé es el tema del mensaje de esta tarde. Estas palabras que hemos leído son parte de la respuesta que el Señor Jesús viene dando a sus discípulos sobre la pregunta que él, o que ellos más bien, le hicieron allá en el versículo 3 de este mismo capítulo. Entre otras cosas, el Señor les habla acerca de lo repentino que será el día cuando Él habrá de regresar por su pueblo. Y por eso es que en el versículo 36 les habla acerca precisamente de ese momento que nosotros le hemos dado en llamar comúnmente como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y es que la Biblia nos presenta este suceso como algo que será sin previo aviso. No habrá advertencia de que el arrebatamiento viene, sino que el Señor Jesucristo una y otra vez en su palabra dice que habrá de venir como ladrón en la noche, que habrá de venir, dice, cuando menos lo esperen, que habrá de venir cuando la gente diga paz y seguridad. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice el Señor. De tal manera que aquí el Señor de nuevo en el versículo 36 les deja ver a sus discípulos que eso será sin previo aviso. Por eso dice que el día y la hora nadie, dice, lo sabe. A lo largo de la historia se han levantado personajes iluminados, entre comillas, diciendo que el fin del mundo será tal fecha, que el fin del mundo será esta otra fecha. Pero resulta que el Señor una y otra vez dice que nadie lo sabe. A pesar de que eso está escrito, lamentablemente mucha gente, incluyendo creyentes, se dejan arrastrar, se dejan afligir, se dejan preocupar por estos escandalosos que andan diciendo fechas acerca de su regreso, cuando el Señor dice el día y la hora nadie lo sabe. Ahora bien, lo que sí el Señor hace es dar señales, como las que da el Señor a partir del versículo 4 en adelante. Y ahora en el versículo 37, el Señor vuelve a dar más señales. Pero estas señales son de carácter humano, o sea, son señales que el Señor dijo que habrían y que se verían en la raza humana, en la gente, en las personas. ¿Cómo habría de ser el comportamiento de las personas cuando su regreso se fuese acercando? Y es que el Señor lo que hace es usar el ejemplo de los días de Noé. Por eso es que en el versículo 37 él dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Ahora habría que preguntarse cómo era la gente en los tiempos de Noé, cómo era el comportamiento de las personas
en el tiempo de Noé. O sea, cómo eran las personas, cómo se comportaban los seres humanos en ese tiempo. Bueno, la misma palabra de Dios nos da esa respuesta. Y es que si usted quiere leer la historia de Noé, si nunca la ha leído, váyase a Génesis capítulo 6. Pero eso cuando está en su casa, aquí no. Entonces, en el capítulo 6 de Génesis está la historia del diluvio. Y ahí aparece como uno de los personajes centrales, Noé. Pero el punto es este: ¿cómo era la gente en tiempos de Noé? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuál era el carácter de los seres humanos en ese tiempo? Ahí en el capítulo 6, precisamente en el versículo 5 de Génesis, dice la Biblia que la gente, dice el versículo 5, al ver el Señor, dice, que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, dice. Ahí podemos ver nosotros cómo era el comportamiento de los seres humanos en tiempos de Noé. Eran personas que no pensaban en hacer lo bueno, que no anhelaban en lo bueno, que no anhelaban agradar a Dios, su creador, que no anhelaban poder andar por los caminos rectos, sino que sus pensamientos solamente tendían en hacer lo malo. Así era el tiempo de Noé, la gente, en hacer lo malo. Dice que todos sus pensamientos, ya bien, todos. Esa palabra es absoluta. Dice que todos los pensamientos de los seres humanos en esa época era a ver a quién fregaban, era a ver a quién le hacían daño, era a ver a quién mataban, era a ver a quién le robaban, era a ver a quién hacían esto o hacían lo otro. Era simplemente hacer lo malo. Todos los pensamientos. Todos los pensamientos que fraguaba la gente en esa época era simplemente en hacer lo malo delante de Dios, en comportarse de una manera pésima en cuanto a la maldad. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice que cuando se acerque el tiempo, cuando Él regrese a levantar a sus elegidos, a sus escogidos, dice que el comportamiento de la humanidad, el comportamiento de los seres humanos será exactamente como. Esa palabra como nos da a entender de que la gente no iba a ser exactamente como en los días de Noé, pero parecidos. Como significa parecido. El comportamiento de los seres humanos, a medida el tiempo ha ido transcurriendo, es cada día irse pareciendo como a la gente que vivía en los tiempos de Noé. De tal manera que aquí hay dos detalles que nosotros podemos ver, y esos están en el versículo 38. Ya vimos cómo era la gente en tiempos de Noé. Ahora el punto es este: ¿qué más dice el Señor en el versículo 38? Porque dice, en los días del diluvio, antes del diluvio, comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, dice. Ahí el Señor da más detalles de cómo se comportaba la gente antes del diluvio. Ahora, este detalle es bien interesante, porque aquí nos vamos a detener. Y es que en esos tiempos lo que predominaba en la gente era la indiferencia hacia su Dios y hacia todo lo que representaba el bien. Pero vale la pena que nosotros podamos detenernos en las primeras frases o palabras que el Señor dice. Dice que la gente comían y bebían. No está malo comer y beber, cuando el objetivo de la alimentación es preservar la vida. Y es que el problema de los antidiluvianos es que vivían solo para eso. Vivían para comer y para beber. O sea, sus afanes eran simplemente para eso. Se afanaban por eso. Ese era el objetivo de ellos. El objetivo de ellos era trabajar, producir, pero la idea era poder disfrutar. El anhelo de ellos era el placer. Vaya, en otras palabras. Ahora, para ir aplicando la palabra de Dios a nuestra época, ya que el Señor Jesucristo dijo que la gente se iba a parecer a la gente del tiempo de Noé, cuando Él se fuera acercando a su venida, usted no me va a dejar mentir
que es exactamente lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La gente se esfuerza en trabajar día y noche y hasta los fines de semana con el objetivo de poder dar mantenimiento a sus placeres. Entonces, y no está malo comer. O sea, yo no estoy diciendo que está malo, el Señor tampoco prohíbe comer. El punto es cuando el objetivo es ese nomás. Cuando el objetivo de la persona solamente es eso, y por eso usted se va a dar cuenta que hoy hasta canales de televisión hay, que ese es el objetivo, solo programas de eso pasan. Ahí chef tras chef desfilando ahí haciendo suculentos platos, hermano, y la gente babeando ahí en sus casas. Festivales gastronómicos. Entonces resulta que el objetivo, uno de los objetivos de la humanidad hoy en día es el placer, el comer. Usted sabe cómo hoy en día, hermanos, las autoridades de las naciones están tan preocupados por los altos niveles de obesidad en la gente. Entonces están luchando y la tasa de mortalidad ha crecido drásticamente debido a la glotonería. Esa es glotonería. Y la gente ya anda luchando, dicen yo voy a ponerme a dieta, y andan comprando un montón de menjures, pero no dejan de hartarse. ¿Qué les va a funcionar eso? Pueden tomar 3 veces al día los menjures que quieran, pero no paran de tragar. No les funciona. Y por eso tienen que andar tomándose fotos de arriba hacia abajo para verse delgados. Dicen para que los vean de que están delgados. Y en la realidad no es así, eso es pura farsa, es mentira. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de eso? La glotonería. Es la glotonería. ¿Sabe usted que la glotonería es pecado? Y por eso el apóstol Pablo, bueno, si vamos a irnos un poco para atrás, hermanos, y vamos a ver la manera como Dios corrigió al pueblo de Israel cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida, cuando el Señor les ofrece el maná, que era el alimento adecuado para las condiciones en que ellos estaban viviendo. El maná no engordaba, no provocaba ninguna enfermedad, pero ellos dijeron, no, lo que queremos es carne, dijeron. Carne, queremos carne, y le hicieron huelga a Moisés. Viene Moisés, le dice al Señor, este pueblo quiere carne. El Señor le dice, van a tener carne mañana a estas horas. Y dice la Biblia que el Señor hizo llover codornices, y el que menos recogió fue 10 montones de codornices. Pasaron comiendo codornices día y noche. Pero el castigo de Dios consistía en que no podían parar de comer carne. Y le salió la carne hasta por las narices, hermano. Y fue una gran cantidad de gente que murió intoxicada. Pero ahí estaba el castigo de Dios, castigando su glotonería. Y el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 13, en el versículo 13, nos habla acerca de que el pecado de la glotonería es semejante a cualquier otro pecado. Es semejante al pecado de la fornicación, es semejante al pecado del adulterio, es semejante al pecado de la borrachera. Dice ahí, andemos, dice el apóstol Pablo en el versículo 13 de Romanos 13, honestamente, dice, no en glotonerías y borracheras, dice. Entonces quiere decir que es un pecado tan igual que cualquier otro de los más funestos que usted pueda recordar. Pero resulta que los antidiluvianos tenían esa característica, que solo vivían para comer. Y por eso es que hoy en día, para satisfacer la glotonería de la gente, existen los buffets. Para eso es. Es que hay personas que no se llenan con un platito, hermanos, y les sale muy caro, entonces ponen buffet, y ahí, hermanos, que se vayan a dar la grande, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Ir fomentando la glotonería. Entonces el punto es de que dice el Señor que comían y bebían, dice, pero lo hacían de una manera excesiva, lo hacían como una obsesión, como hoy en día mucha gente. Pero el Señor va más allá y dice, y se casaban y daban en casamiento, dice. No es que el Señor prohíba el casarse. La Biblia dice que honroso es en todos el matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice la carta a los Hebreos. Entonces Dios mismo ampara y bendice el matrimonio cuando se hace de la manera como Él lo ha establecido en su palabra. Pero aquí, ¿cuál era el problema de los antidiluvianos? ¿Cuál era el problema de la gente?
es el otro aspecto del anhelo del placer. O sea, de tal manera que la gente se juntaba tan solamente por el placer sexual, no porque querían preservar la especie, ni porque querían reproducirse adecuadamente como el Señor lo establece en su palabra. Así, ese era el otro aspecto de la gente. Esa era otra característica de los antediluvianos. O sea, uno puede notar entonces por qué el Señor dice en su palabra que, si usted sigue leyendo, por ejemplo, del versículo 6 en adelante del capítulo 6 de Génesis, se va a dar cuenta cómo el Señor dice que hasta se había arrepentido de crear al ser humano y le dijo a Noé: voy a raer, le dijo, a todo el ser humano del faz de la tierra. Lo voy a acabar, me lo voy a terminar. Porque el Señor estaba harto, amados hermanos, de tanta mundanalidad, de tanto pecado. Estaba el Señor, ya la copa de la ira de Dios había rebalsado, y por eso el Señor castigó a los antediluvianos, amados hermanos, con el agua. Es que los juicios de Dios son justos. Es que las decisiones que Dios toma no las toma en vano. Nosotros muchas veces queremos ser más misericordiosos con Dios y cuando nosotros vemos las pestes en otros lugares, vemos las tribulaciones en otros países, uno simplemente dice: pobrecitos, y se conduele, y es normal porque somos seres humanos. Pero si uno va al trasfondo de esa situación y uno estudiara detenidamente el comportamiento de las personas de esas naciones que han sido castigadas por alguna peste, uno se va a dar cuenta que detrás de todo esto está el enorme pecado. Dice la Biblia que el Señor jamás quitará el bien a los que caminan en integridad, dice la Biblia. De tal manera que aquella persona que sufre, o aquel país, aquella nación que sufre, no es porque Dios se complace en castigar a la gente y verla sufrir, sino porque Dios disciplina, porque Él es justo. Hoy ya se habla de la industria pornográfica, fíjese, ya es industria. Como si fuera a hacer máquinas, ¿verdad? Como si fuera a hacer tractores. Como que si fuera una industria de hacer cualquier implemento. Ya es industria. De tal manera entonces que es por eso que hay muchas personas, amados hermanos, cautivas en la pornografía. Porque como hay personas que están produciendo esa cochinada, porque hay gente que las consume. Porque hay personas que están viendo eso y la gente paga hasta cantidades exageradas de dinero por ver una película pornográfica. Es una industria, genera millones. Y mucha gente, su objetivo, ese es el placer. Al igual que la gente glotona, que su objetivo es comer y comer y comer y comer. Así hay personas también que su objetivo tan solamente es el placer sexual. Y el Señor Jesucristo dijo que esa era otra de las características que habrían de verse en las personas antes de que Él regresara. Mire, es bien difícil que usted pueda ver un programa de televisión donde no tenga algún contenido sexual. Hermanos, si llantas de vehículo van a anunciar en la televisión, tiene que aparecer una mujer en bikini ahí. ¿Qué tiene que ver las llantas con eso? No hay producto y uno tiene que estar pendiente. Uno que tiene niños pequeños tiene que estar pendiente de ver qué están viendo los niños en la televisión. No va a ser que de repente salgan cosas ahí que a los niños los enfermen. Y usted no me va a dejar mentir que hace 20, 30 años las telenovelas, por ejemplo, no salían sino de las 8 de la noche en adelante. Bueno, al menos en mi país así era. Yo no sé si ha cambiado porque ya tiempo estoy por acá. Y ponían un anuncio todavía. Le decían a los niños que se vayan a la cama. El programa que viene a continuación no es apto para menores de edad, decían. Ahí de los padres, si la responsabilidad querían estar sentados con los niños sirviendo ahí. Váyase para la cama, hijo. Y si la persona era cristiana, decía: pues tampoco yo puedo verlo. Y apagaban la televisión mejor. Pero hoy, hermanos, todo el día, hermanos, ahí están pasando escenas explícitas sexuales en las telenovelas, hermanos. A las meras 11 de la mañana, a las meras 3 de la tarde, a las meras 4 de la tarde, hermanos. Y uno tiene que andar saltándose ahí los canales de televisión, porque de repente uno se encuentra con escenas de cama. Y uno va cambiando los canales y de repente salen dos individuos casi desnudos en la cama. Y apenas 3 de la tarde.
a las horas de la mañana. Los medios de comunicación, lo que oímos, la radio, la televisión, están cargados de contenido sexual. Esta generación está podrida, hermanos. Así era en los tiempos de Noé. La gente vivía para el placer. La gente vivía se preocupaba en adquirir riquezas tan solamente para poder darle rienda suelta al placer. ¿Cuántos hombres y mujeres, amados hermanos, no pasan permítame esta palabra, como burros durante toda la semana trabajando para el día viernes, ya en la noche estar en las tabernas gastándose hasta el último centavo, viendo mujeres semidesnudas bailar en un tubo, consumiendo licor, y después llegan a su casa con los bolsillos volteados? Para el placer se trabaja hoy. Hay mucha gente que trabaja para el placer. Jesucristo dijo que esa era una señal de que Él estaba a las puertas. Ahora bien, pero aquí viene el punto. ¿Qué significa en todo esto? Y es que la gente de los tiempos de Noé le caracterizó, como dije al principio, la indiferencia a la voz de Dios, la indiferencia al mensaje de salvación, la indiferencia, amados hermanos, a lo bueno. Dígame usted si no hay indiferencia hoy en día en la gente. Tal vez usted mismo se ha dado cuenta cuando le ha tenido la oportunidad de invitar a alguien a un estudio bíblico o a la iglesia misma. Y las personas inventan una serie de cosas, hermanos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Indiferencia. Indiferencia para lo bueno. En la Biblia nosotros encontramos el caso de Noé. ¿Cómo es que Noé sobrevivió? Bueno, en primer lugar porque dice la Biblia que era hombre justo. Porque Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. Siempre, aunque sea uno, ha dejado para que le diga la verdad a la gente. Y este Noé, dice el apóstol Pablo en su segunda carta, que era un predicador de la justicia, era un predicador de la verdad. Es cierto que todos sus vecinos estaban podridos en el pecado, pero él se mantenía justo y se mantenía en rectitud delante de Dios. De tal manera que nosotros podemos aprender la lección de que se puede vivir en santidad aún en medio, amados hermanos, de esta situación tan hostil como se está presentando hoy en el mundo. De tal manera que no hay peros entonces para decir: es que yo no puedo ser santo por fulano, es que yo no puedo ser santo ni puedo ser fiel porque fulano o mengano me causa tropiezo. Mentiras del diablo, amados hermanos. Este Noé vivía en medio de fieras y escorpiones. Así le podemos llamar a esa gente, hermanos. Pero dice la Biblia que fue pregonero de justicia, porque Noé decía a la gente: ¿por qué estás preparando esa arca? Ese gran matoste, quizás le decían. Es que va a venir un diluvio. ¿Y qué es eso? Le decían. Va a llover del cielo mucha agua, que todo se va a inundar. Y le decía: ¿y cuándo ha caído agua del cielo? Porque antes no llovía. Dice la Biblia que no llovía, sino que un vapor irrigaba la tierra y la hacía germinar. Eso de tal manera hacía que el mensaje de Noé tuviera más obstáculo para ser creído. Pero eso no detuvo a Noé. Y mientras él construía el arca, él seguía invitando a sus vecinos y a sus conocidos que le ayudaran o que al menos se metieran al arca con él. Pero no le creyeron. No le creyeron. Y ahí podemos nosotros notar de que el Señor Jesucristo dice en la segunda parte del versículo 38 que se casaban y se daban en casamiento hasta, dice, el día en que Noé entró en el arca. O sea que desde el momento cuando Noé comenzó a advertirle a la gente y construye el arca, todo ese tiempo ellos se mantuvieron indiferentes. Se cree que Noé le predicó a la gente alrededor de 40 años a sus vecinos. Entonces quiere decir entonces que tuvieron tiempo para arrepentirse de la gente. Tuvieron tiempo para aceptar el mensaje del Señor, porque no era el mensaje de Noé, era el mensaje de Dios a través de Noé. Pero resulta que dice que hasta que Noé entró en el arca, todavía ellos seguían indiferentes.
Así está la gente hoy en día. Amados hermanos, nunca antes se había vivido la frialdad y la indiferencia en las personas como hoy en día. Y más aún en este ambiente donde usted y yo vivimos. En este medio, en este país, pues para ser más claro, donde usted y yo vivimos. La gente, amados hermanos, da cualquier cosa mejor por ir a abrir la boca a los centros comerciales y no oír palabra de Dios. La gente da cualquier cosa, da hasta su dinero, su fortuna por ir, amados hermanos, a abrir la boca o a malgastar su tiempo y su vida y a ponerla en riesgo a otros lugares, pero menos al lugar donde se les predica la salvación y la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Hermanos, vivimos una indiferencia como usted no se la puede imaginar hoy en día. Antes, aunque sea la gente a los domingos iba a las iglesias, hoy ni los domingos quieren ir. Sí, hoy no. Antes la gente, hermanos, ahí iban hasta con el perro, iban a las iglesias. Llevaban a sus mascotas, y todo el mundo a la iglesia. Hoy, hermanos, para que la gente asista a un lugar, hay que hacer tantas cosas. Para que las personas asistan a alguna actividad donde se va a predicar la palabra de Dios, como que es veneno que se les va a dar, que no quieren ir. La indiferencia, hermanos. La indiferencia para lo bueno. La indiferencia hacia lo bueno. Pero viene el Señor y dice en el versículo 39, y no supieron nada de lo que sucedía o de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, dice. Es aquí donde nosotros podemos ver un detalle. Y es que alguien puede decir, pobrecitos, entonces es que no supieron. Por eso es que se los llevó el diluvio. No. En el original dice, no quisieron darse cuenta, no quisieron entender, no les importó, en otras palabras. Aquí dice, y no supieron nada de lo que iba a suceder o que sucedería. No quisieron saber nada, pues, otras palabras. No quisieron entenderlo, no quisieron que se les explicara, no quisieron oír, no quisieron darse cuenta. Así está la gente hoy en día. Probablemente pasaba algún vecino por donde Noé y sus hijos estaban trabajando en el arca, quizás las esposas de sus hijos y la esposa de Noé alcanzándoles ahí los pedazos de tabla para que las clavara, y pasaban quizás los vecinos y Noé les decía, aprovechaba Noé de decirle, oigan vecinos, ustedes pueden también salvarse del diluvio que viene si se meten en el arca junto conmigo. Sí, le decían. Ahí te vamos a oír después. Probablemente son los años que tienes, Noé, lo que te han vuelto loco. De que la gente no quiso saber, no quiso que se les explicara, no quisieron oír. Así está la gente hoy en día, no quieren oír el mensaje de salvación. No lo quieren oír. Y yo siempre he dicho que la humanidad hoy en día se encuentra al igual que esa persona que está adoleciendo de una enfermedad, pero no quiere ir del doctor porque le da miedo que le diga la verdad al doctor. Dicen, no, yo no voy a ir. Vaya a ser que el doctor me diga que 3 días me quedan de vida. Mejor no voy, dicen, porque tienen miedo a oír la verdad. Así está la gente hoy en día. No quieren oír la palabra de Dios porque sabe que esa es la verdad, pero bien les gusta que les adoben el oído con la mentira. Les gustan que se los traten con paños tibios. Les gusta que les digan las mentiras y ahí están embebidos, ahí babeando cuando se les habla la mentira, pero cuando se les habla la verdad no quieren oírla. Qué terrible la condición del ser humano, hermanos. Qué terrible. Y dice el Señor que no quisieron, dice, no supieron nada, no quisieron saber nada de lo que sucedería. Pero todo lo que el siervo de Dios predicaba y pregonaba llegó a cumplirse. Porque lo que los predicadores hablamos no es mentira. Porque lo que los predicadores decimos no son inventos, ni son cuentos para intimidar a la gente, ni para engañarla, sino que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. Es ahí donde vale la pena poder reflexionar. Y los amigos y las amigas que están en medio nuestro, reflexionar
si realmente estamos acatando las indicaciones o estamos igual que los antidiluvianos que no quisieron saber nada, que se portaron indiferentemente, que no quisieron oír. Pero llegó el momento cuando Noé se le terminó el tiempo. Ya no podía seguir predicando más, porque la ira de Dios estaba aproximándose. Y llegó el momento cuando el Señor le dijo: Noé, ya estuvo. Deja de predicar, deja de decirle a la gente que se pueden salvar. El tiempo ya se terminó. Y dice la Biblia que entró Noé y su familia. Mejor los animalitos hicieron caso, hermano. No, si es que los animales le dan una gran lección al ser humano. Y ya se ha hablado tanto quizás de eso, pero vale la pena poder reflexionar en eso, hermanos. Y es que Noé, hermanos, no es que era un domador de fieras. Y uno dice: ¿cómo los animales le hicieron caso a Noé para entrar en parejas? Cabro con cabra, toro con vaca, y así sucesivamente. Y entrando los animalitos, amados hermanos, yo no dudo que así haya sido como se le pintan los dibujos. Entrando los animalitos en pareja, entraron. Ellos no sabían que los metían ahí en esa jaula. Llegaron, se echaron, se lamían unos con otros, y decían ellos quizás en su consciente, los animalitos, en su instinto, a saber qué va a pasar aquí, pero ni modo. Pero es que detrás de eso estaba el Señor, que le dio la gracia a Noé. Quizás Noé solo silbaba y venían los animalitos en pareja. Pero qué lección le dan al hombre los animales, que fueron más inteligentes y más obedientes que el ser humano. Mientras los animales estaban entrando en pareja, y quizás los hombres, los vecinos de Noé le decían: vas a hacer un enorme zoológico allá adentro, y burlándose de él, los animalitos iban en camino hacia su salvación, mientras ellos se conducían hacia la perdición. Amados hermanos, qué terco es el ser humano. Qué terco es el ser humano en no querer comprender ni obedecer a su Creador. Cuando el Señor sigue todavía a estas alturas, sigue llamando al arrepentimiento, y con palabras tiernas el Señor en su palabra una y otra vez dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice el Señor: vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. No importa, dice a través del profeta Isaías, cómo sean tus pecados. Dice: si fueren como la grana, yo los voy a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré blanco como la blanca nara. Yo te lo voy a perdonar, yo te voy a limpiar, pero solo ven que quiero perdonar. Y el ser humano dice: no, dice el ser humano. Así es el ser humano, hermano. Terco. Dicen allá por mi tierra: este es terco como una mula. No, pero al menos las mulas entraron al arca, hermano. Sí. Sí, si no, no hubieran mulas hoy en día, se hubieran extinguido. ¿Ah? Entraron, hermanos, todos los animales para tener descendencia. Pero el punto es este: el Señor dijo que ya no castigaría a la humanidad con agua. Hoy viene un castigo diferente. Y es que el Señor ha dispuesto, y dice en el libro del profeta Malaquías: viene el día ardiente como un horno, dice, donde todos los insensatos, dice, todos los soberbios, dice, todos los engreídos, todos aquellos que no obedezcan el llamado de Dios, dice, arderán como estopa, dice, como hojarasca. Arderán como estopa, dice. El día que viene, dice el profeta, los abrazará y no habrá escapatoria, dice, y no escapará ni raíz ni rama, dice. Ese es el castigo de Dios que se aproxima. El diluvio vino a pesar de que la gente no creyó, pero también el fin y el castigo eterno para los malvados también viene. Viene. Qué terrible será ese día. Cuando uno lee a través de la Escritura lo que el Señor narra, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Ahí el gusano de ellos no muere, dice. Amados hermanos, dice uno: qué terrible será ese final. Pero la bendición es que todavía se está predicando el mensaje de salvación.
Y que aquellos que todavía no han arreglado su vida con el Señor, están a tiempo. Tan a tiempo como que están hoy escuchando la advertencia del Señor y el llamado de Él. De tal manera entonces que si la destrucción eterna se acerca, usted que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, usted que todavía no está a cuentas con el Señor, hoy corra a los brazos de Cristo, refúgiese en Él. Y todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera, dice el amado. Aleluya, aleluya. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hay perdón para los pecados. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Cristo, hermanos. El ser humano le da tanto énfasis a la muerte física. Dice, no, dice, yo no me quiero morir todavía. No, tengo muchos años por delante. Pero ¿y la muerte física, hermanos? Si eso es pequeño comparado con la muerte eterna. Porque así le llama la Biblia también al lago de fuego, la muerte eterna, donde las personas estarán muriéndose sin acabarse de morir nunca. Por eso se llama muerte eterna. O sea, la gente estará muriéndose eternamente, muriéndose sin acabarse de morir nunca. En eso consiste. La muerte segunda también le llama la Escritura. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, bienaventurados, dice, y dichosos los que lavaron sus ropas, o sea, su vida en la sangre del Cordero, dice. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, dice. Antes serán reyes y sacerdotes para Dios, dice. Bendita sea la misericordia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere ser usted? ¿Adorno en la casa de Dios para siempre, sacerdote del Dios Altísimo en el cielo, o estopa del infierno? Solo hay dos opciones nomás. Lamento decirle que no hay una tercera. Ojalá que elija la primera, y es ir a la patria celestial, donde los santos y amados del Rey verán su rostro cara a cara. Cara a cara espero verle, dice un canto muy antiguo, más allá del cielo azul, dice. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. ¿Cuántos quieren ver al Hijo de Dios? Ya pronto lo veremos, pronto lo veremos. Y si usted todavía no está preparado, prepárese hoy, porque el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu está en medio nuestro y tiene poder para perdonar los pecados más negros. No importa la condición del ser humano, en Cristo Jesús hay perdón. En Él hay vida eterna. Cierre sus ojitos y vamos a meditar un momento en estas palabras que hoy hemos leído. La oportunidad es más que especial.